vamos a arreglar las plantas. Esta es una linda plantita que da unas florecitas hermosas, hermosas. Bueno, y ahora que te estoy viendo, mi lindo arbolito, me acuerdo que mamá decía que a las plantas hay que hablarles, hay que consentirlas, hay que estarles dando agüita y cuidándolas. Y esto me acuerda de una linda historia. ¿Te gustaría escucharla? Muy bien, entonces prepárate, siéntate bien cómodo, tus ojos bien abiertos, tus oídos atentos y vamos a escuchar esta linda historia que te traigo para hoy. ¡Nos vemos! Bueno, como les dije, les voy a contar una historia y esta historia trata de nuestro árbol titulada La Sombrerera. La Sombrerera es una historia donde vamos a encontrar misterio, donde vamos a encontrar alegría, donde vamos a encontrar maldad, pero también reina la felicidad. La Sombrerera es una historia escrita por María Elena Walsh y en ella lo que vamos a encontrar es la historia de un árbol maravilloso. Pero este árbol no es como los demás árboles que dan naranjas, manzanas, peras, algunos árboles dan flores. No, este árbol da sombreros. Por eso yo hoy tengo mi gorrito de ponerme cuando está haciendo mucho frío. Y habían muchas otras clases de sombreros, sombreros para fiestas, sombreros de payasos, sombreros de Papá Noel, sombreros de Santa Claus, bueno, que es el mismo, sombreros de chef, sombreros de policías, de soldados, gorras de deporte, en fin, había toda clase de sombreros, porque este árbol era feliz dándole sombreros a la gente que vivía en ese bosque, donde él se encontraba. Pero también había alguien muy malo. El personaje malo de esta historia se llamaba el señor Plantini. Sí, el señor Plantini. Y era una persona muy amargada, adinerada, pero muy egoísta. Y también hay otro personaje que aparece en esta historia que es muy importante y es el viento. Vamos a ver cómo el viento cambia toda esta historia en beneficio de los vecinos que se encontraban en este lugar. Por cierto, el bosque se llama el bosque de Gulubú. Correcto. Empecemos entonces a contar la historia. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás sentada, sentado, con los oídos muy atentos? Y empezamos. Había una vez un árbol tan bueno, pero tan bueno, que además de sombra, daba sombreros. Este árbol se llamaba Sombrerera y crecía en una esquina del bosque de Gulubú. Las gentes que vivían cerca acudían al árbol pacíficamente todas las primaveras. Cortaban los sombreros con suavidad y los elegían sin pelearse. «Esta gorra es para ti», decía el niño a su papá. «Este sombrero negro es para ti, mamá. Abuelita, ¿te podrías estar poniendo este sombrero playero para que te cuides del sol? Y para ti, señor de la cocina, señor chef, ¿qué tal este gorro de chef? Y usted, señor payaso, ¿qué le parece este gorrito en forma de cono?» Y todos, absolutamente todos en ese lugar compartían y usaban los sombreros sin ninguna clase de egoísmo ni maldad. Pero un día llegó al bosque un comerciante muy rico y sinvergüenza llamado Plantini. Atropelló a todos los vecinos gritando: ¡Basta! ¡Basta! ¡Todos estos sombreros son para mí! Me llevo el árbol de inmediato hasta mi casa. Entonces
todo el mundo vio con gran tristeza cómo el horrible señor Plantini mandaba a sus sirvientes a que desenterraran el árbol. Los sirvientes lo desenterraron y lo acostaron sobre un lujoso automóvil de oro con perlitas. Una vez en el palacio del señor Plantini, mandó a sus sirvientes a sembrar el árbol llamado sombrerera en su jardín. Vayan y siembren a sombrerera en el jardín. Cuando este árbol empiece a dar sombreros, me voy a hacer muy rico, porque toda la gente de este bosque querrá venir a comprarme los sombreros. Entonces haré mucho dinero. Pero pasaba algo. El árbol crecía raquítico, o sea, flaquito, y de mala gana, cosa que enfurecía al horrible señor Plantini. El señor esperaba que floreciera para poner una sombrerería y vender los sombreros carísimos, y con ese dinero, óyelo bien, comprarse 3 vacas y luego venderlas, y con el dinero comprarse un auto para luego venderlo, y con el dinero que ganara de la venta del auto comprarse un palacio más lujoso para luego venderlo, y con el dinero de la venta del palacio y de las otras cosas comprarse un montón de dinero y guardarlo. ¿Quién sabe para qué quería guardar el dinero, verdad? Por fin llegó la primavera. El árbol floreció, pero no como los otros años. Floreció de mala gana. Unos cuantos sombreritos descoloridos. El señor quiso mandarlo a cortar inmediatamente, pero el viento, que se había enterado de toda la historia, que escuchaba a los vecinos, a los niños, a los papás, a las mamás, a los ancianos, a los profesores, a los doctores y a los payasos y a todo mundo, los escuchaba tristes y llorando, porque el árbol, la sombrerera, ya no estaba en el lugar de antes y ellos no podían disfrutar de esos hermosos sombreros que daban. Así que el viento se enfureció. Tanto cuenta la historia, que el viento dijo: yo siempre he sido amigo de los vecinos de Gulubú. No voy a permitir que les roben sus sombreros, no más. Y se puso a soplar como un condenado, arrancando todos los sombreros del árbol. El señor Plantini y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de los sombreros, pero nunca los pudieron alcanzar. Corrieron hasta llegar muy lejos del bosque Gulubú y perderse en el desierto de Gilibí. Entonces los vecinos aprovecharon y se metieron en el jardín del señor Plantini y volvieron a trasplantar a su querido árbol al bosque de Gulubú. El viento estaba muerto de la risa y el árbol recobró pronto la salud. Cuando volvió a florecer, los vecinos volvieron a cosechar sus sombreros sin pelearse. Y el señor Plantini se quedó solo y aburrido en el desierto, sin sombrerería, sin 3 vacas, sin auto, sin medio palacio y, lo que le daba más pena, sin su montón de dinero. ¡Ja! Y sin sombreros. Y de esta manera se acaba el cuento de la sombrerera. ¿Te ha gustado la historia? Muy bien, pues como sé que estuviste muy atento y muy atenta, ahora vienen las
preguntas. ¿Estás listo para responder las preguntas? Yo sé que sí. Vamos a ver qué tanta atención prestaste para escuchar nuestra historia. ¿Listos? Bien, ¿están listos para responder entonces las preguntas? Vamos con la primera. ¿Qué frutos daba el árbol mágico de nuestra historia? Muy bien, sombreros. Súper. Segunda pregunta. ¿Quiénes disfrutaban de los frutos del árbol? Hablaban de los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, los primos, los doctores, las profesoras, los profesores, los panaderos, bueno, todo mundo. Pero todos ellos formaban, ¿quiénes? Correcto. Los vecinos del bosque Gulubú. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Quiénes se querían quedar con el árbol? ¿Quién de ese malvado que quería quedarse con el árbol? ¿Recuerdan el nombre? Tiene que ver algo como con plantas. Correcto, el señor Plantini. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Quién logra que los frutos del árbol puedan ser regresados nuevamente a los vecinos del bosque Gulubú? Piensa. Correcto, el viento. El viento sopló tan fuerte que hizo que los sombreros salieran volando y el señor Plantini y todos esos dientes tuvieran que salir corriendo detrás de los sombreros, ¿verdad? Me estaba enredando. Muy bien, para nuestra pregunta número 5 tienes que recordar, utilizar tu memoria para poder recordar algunas partes del cuento que son muy importantes para responder esta pregunta. El señor Plantini quería llevarse el árbol para su palacio. ¿Con qué fin? ¿Recuerdan? Voy a leerles. Por ejemplo, él quería comprarse, con la venta de los sombreros, quería comprarse un medio palacio. Con la venta de eso quería comprarse un auto, quería comprarse 3 vacas y quería tener un montón de dinero. En esta quinta pregunta te he dicho, vuelvo a repetir, medio palacio, un auto, 3 vacas y un montón de dinero. ¿Podrías organizarme en orden? ¿Qué quería hacer el señor Plantini después de vender los sombreros? Piensa y me vas a decir cómo sería el orden. En tu cuaderno vas a escribir el orden correcto de la forma en que el señor Plantini quería comprar las cosas y cómo quería gastarlas. Ya te di tiempo suficiente para que lo pensaras, ¿verdad? Te voy a leer otra vez esta partecita del texto para que tú prestes atención y puedas responder en tu cuaderno la pregunta. Y dice así. Una vez en el palacio, el señor Plantini mandó a plantar la sombrerera en su jardín. El árbol crecía raquítico y de mala gana, cosa que enfurecía al horrible señor Plantini. El señor Plantini esperaba que el árbol floreciera para poner una sombrerería y vender los sombreros carísimos y con ese dinero comprarse, presta atención, 3 vacas. Vender las 3 vacas después para comprarse un auto. Después de vender ese auto se iba a comprar medio palacio. Y después de vender medio palacio, iba a tener un montón de dinero para guardar. Ahí está la respuesta. Muy bien. Y por último vas a realizar la siguiente actividad. Observa la imagen que te voy a mostrar y en ella tú lo que vas a hacer es que vas a inventar o vas a crear un árbol y vas a imaginar con tu gran creatividad, vas a imaginar de qué podría ser ese árbol, no sé, un árbol de helados, un árbol de collares, un árbol de animales, bueno, en fin, vas a pensar de
qué quisieras hacer ese árbol, lo vas a dibujar en una cartelera, en un octavo de cartulina o en tu cuaderno y me vas a decir a quiénes les gustaría compartir lo que el fruto o los frutos que ese árbol que tú hiciste trae. Esas serían entonces las dos actividades para realizar. Nos vemos mañana con nuestra siguiente clase. Los amo mucho. Dios los bendiga. Adiós.